Bueno, decíamos entonces que este final de Narciso tiene dos posibles relatos. Uno donde Narciso, en el intento de encontrarse con ese sí mismo, se ahogaba en el estanque. Y otro relato que cuenta que Narciso, bueno, muere al costado de este estanque y que al morir da lugar a una flor que existe actualmente llamada la flor del narciso, que en algunos lados es conocida como la flor de lis. Flor de lis es bastante interesante porque aparece en la historia de los tres mosqueteros como una marca de deshonra, todo lo contrario a lo que era en aquel entonces la flor de lis o el narciso, que también es interesante para pensar un poco la botánica y la mitología, que la madre de Narciso, el liríope, da origen al lirio, el lirio y los distintos tipos de lirios que son flores. Narciso, es importante ir a la etimología, es decir, al origen de la palabra. La primera parte, nar, viene del griego, que en su traducción literal vendría del narcótico, y justamente Narciso, en sus particularidades psíquicas, como decía Freud, de narcisista, era un joven narcotizante. Y así lo son todos aquellos o aquellas que ocupan una posición narcisista, en el sentido de que dejando, ¿sí?, de lado todo aquello que empequeñece el yo, generan este efecto narcótico y se encuentran mirados por el otro, a quienes seducen. Y la seducción justamente se relaciona con este efecto narcisista, y nos da pie para pensar uno de los tantos mitos que existen dentro del inconsciente personal, que es el mito de la seducción, o como decía Freud, la protofantasía de seducción, que va a ser también tratada en otro espacio. Me parece que es importante sostener este mito para pensar cómo los griegos podían pesquisar en este tipo de personas que ellos tuvieron en su historia, que fueron muy amadas, justamente por estas particularidades psíquicas. Uno de los ejemplos más grandes que nos da la historia griega es justamente la figura de Alejandro Magno. Tal vez ustedes lo recordarán. Hay una película de Oliver Stone muy conocida, está en Netflix, sobre la vida de él, está bastante bien adaptada. Y Alejandro fue un joven que, bueno, existió, no fue un mito, que forja el máximo imperio que existió en toda la humanidad, aún mayor que el imperio de Napoleón, allá por el año 300 y pico antes de Cristo, y siempre se mantuvo, ¿sí?, en este lugar heroico, siendo aquel que podía domar al mundo, podía realizar cualquier proeza. Es famosa la anécdota donde Alejandro Magno, a los 13 años, desafía a su padre Filipo II, porque llega a Macedonia un caballo completamente indómito, nadie podía domarlo, y Alejandro, con 13 años, le apuesta a su padre que va a domar a ese caballo y sobre ese caballo va a conquistar el mundo. Y efectivamente lo hace, nombra como bucéfalo a su caballo,
que con 13 años logra domarlo y conquista el mundo entero sobre este caballo. Las anécdotas de Alejandro sobre el amor son muy pintorescas porque, por ejemplo, durante una de las batallas fue herido por una flecha en el fémur, lo cual le partió la pierna y lo tuvo 6 meses sin poder montar. Recordemos que Alejandro hizo una campaña militar de 13 años, comenzó a los 18 y la terminó con su muerte a los 31, donde, bueno, tras esa herida en la pierna, el ejército entero comenzó a pelearse por ser, a ver, se peleaban los soldados para ver quién podía cargarlo a Alejandro, que era llevado en un atril, para que no cabalgue acostado, y todos querían amar a Alejandro, ¿no? Que es lo que nos introduce Lacan en la cuestión entre Aquiles y Patroclo, entre el amar y ser amado. Bueno, vemos cómo Alejandro tenía esta particularidad de ser amado por su heroísmo, por su valentía, y encontró el amor desde el otro lugar, amando por la persona que más lo amaba. Así que no había en ningún momento un empequeñecimiento de su yo, porque Alejandro era el enamorado y el amado a su vez de Hefestion, su general, su primer general, el general de la caballería macedónica. Y esto es muy interesante porque vemos cómo podía siempre él mantenerse en esta posición narcisista, y esta posición narcisista es justamente la posición del líder, ¿sí? El líder de las masas es una persona que va a ser narcisada a través del amor de sus seguidores, porque es mentira que cualquier presidente, cualquier líder haga lo que hace por la gente. Se pueden tomar muy buenas medidas por la gente, pero siempre va a tener que ver con que esa gente lo ame. Y cuando esa gente lo ama, volvemos nuevamente a la dinámica narcisista, que es muy interesante para pensarla desde la mitología hasta la historia de la guerra como Alejandro, y encontrándonos finalmente con un líder como él, y que también dio lugar a otras formas de liderazgo, y eso vamos a continuar estudiándolo en los próximos videos, porque de la mano del narcisismo también han aparecido figuras terribles como las de Hitler o las de Stalin, que a Freud lo estaban inquietando allá por los años 20 y decide escribir un texto llamado Psicología de las masas y análisis del yo. Y bueno, vamos a seguir con eso la próxima.